Para la primera actividad tenemos que realizar un circuito simple y medir el voltaje e ir haciendo e ir agregando más baterías al circuito e ir tomando los mismos datos. Tenemos que graficar voltajes versus corriente y hacer la regresión. Al hacer la regresión podemos observar que la pendiente que nos da es nuestra resistencia. Al hacer, al realizar estos datos, podemos observar que la resistencia va a ser la misma para todos los datos. Y podemos observar que el voltaje y la corriente son proporcionales. Si el voltaje aumenta, la corriente también aumenta. Para la siguiente actividad vamos a hacer un circuito en serie. Como muestra la figura, tenemos una batería y 6 resistores de diferentes valores. En el esquema de la figura se muestra un circuito conectado en serie. Este circuito se conecta a cada componente uno a una continuación. Este circuito, la corriente que circula por él solo tiene un camino por recorrer, por lo tanto la intensidad es la misma en todo el circuito. Si observamos en la primera tabla nos dice que la resistencia y el voltaje son proporcionales. Entonces, entre más resistencia, el voltaje va a incrementar también. Y como observamos, la corriente es constante. Al hacer los datos teóricos, observamos que no va a haber mucho cambio respecto a la simulación. Bueno, en esta actividad vamos a hacer un circuito en paralelo. Como observamos en la figura, tenemos dos baterías y 5 resistores, 6 resistores en paralelo con diferente valor. Entender los circuitos en paralelo son un poco más complicados que en serie. Sabemos que el valor de la corriente es una constante dada, pero no sabemos el valor del voltaje o cómo la corriente se divide entre los resistores. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En estos circuitos, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrá el mismo voltaje, pero obligando a la fuente a generar más corriente. La tensión será la misma en todos los puntos del circuito. Como podemos observar en nuestra gráfica, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. Entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente y el voltaje va a ser constante. Al tomar, al tomar estos datos y hacer los cálculos, podemos observar que no hubo mucha variación. En esta actividad tenemos que hacer un circuito mixto. Como observamos en la gráfica, el circuito mixto consta de una batería, 5 resistores, 2 en serie, como vemos en este pedazo, otros 2 en serie y uno solo. Como podemos observar en este diseño, esos 5 están en paralelo. Al hacer la gráfica, corriente versus resistencia, podemos obtener una pendiente negativa. De igual forma, mediante la regresión lineal se puede establecer una relación entre la corriente en función de la resistencia en este caso. La pendiente presentada es negativa, donde cabe aclarar que la gráfica de corriente versus resistencia corresponde a una curva hiperbólica. Para valores de resistencia mayor a cero, pero para el caso de las medidas hacemos una regresión lineal tomando una aproximación de la pendiente recta. Mi nombre es Brian Steven Viviescas, del grupo número 3.
y les voy a explicar sobre el informe número 2 de el análisis de circuitos de reglas de Kirchhoff. En este circuito en este circuito que armamos en la plataforma virtual, podemos ver cuatro receptores: el receptor 1, el receptor 2, el 3, el 4, y las baterías de B1, B2 y B3. Acá lo que hicimos fue medir la corriente con el voltímetro en R1 y nos daba el voltaje de 163,32, lo mismo con el R2 y la batería 1 que nos daba 40. Ese es lo de la tabla número 1. En estas gráficas podemos observar cómo tomamos el voltaje de cada uno de los receptores. En la malla número 2, el elemento R2 del receptor, o sea, el receptor 2, el receptor 3, la batería 1, la batería 2, también le tomamos el voltaje. Mi nombre es Juan José Londoño, integrante del grupo número 3 en este laboratorio, parte 2. Pues continuando con el voltímetro, medimos en el resistor número 3, nos dio un voltaje de 136, en el resistor 4 243, un voltaje de 300 y un voltaje de 80, dando una sumatoria de 760 en la malla número 3. Acá podemos observar en la imagen número 4 el voltaje que tomamos en el resistor 3. Continuando, pues acá vemos una gráfica donde se ve el voltaje sobre el elemento, dando en el voltaje 2 una mayor cantidad. Con la idea, pues en esta tabla número 4 encontramos estos valores, donde nos dice que tomamos el voltímetro y medimos en cada resistor 4 y resistor 5 y 7. Entonces, para elaborar los resultados de los voltajes, lo obtuvimos con esta fórmula, que el resistor es igual al voltaje sobre la corriente, que esto es el voltaje del resistor 4 sobre la corriente del resistor 4, y eso nos da un debido voltaje que, siendo consecuente, los obtuvimos hasta el resistor número 7. Gracias. Ahora continuamos con el proceso de descarga del capacitor. Como pudimos observar en el anterior espacio, vimos cómo se cargaba el capacitor. Ahora lo que hicimos fue extraer la batería y cerrar el circuito. ¿Para qué? Para que el capacitor se descargue. Si miramos o si observamos, cuando yo le doy play a la simulación, ¿qué pasa? El voltaje, pues obviamente que estaba almacenado en el capacitor, empieza a disminuir poco a poco. Pero ¿qué pasa también con la corriente? Si se fijaron, al inicio de la simulación estaba en 0.6 amperios. O sea, ¿qué quiere decir? Que pasa casi lo mismo, pero al contrario de la carga del capacitor. ¿Por qué? Porque el voltaje se está disipando por la resistencia, pero la corriente va a aumentar. O sea, cuando el voltaje se empieza a disminuir, o sea, cuando el voltaje, digamos, estaba en 7 voltios, la corriente está en 0.07 amperios. Pero cuando va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar el voltaje, pues la corriente también va a tender a disminuir, porque no va a haber una diferencia de potencial donde pueda correr la corriente. Básicamente así funciona la descarga de un capacitor. Con esto que podemos inferir que el proceso de cargar o descargar el capacitor son casi iguales, sino que cambian ciertas similitudes, pero tiende que cuando hay diferencia de potencial corriendo dentro del circuito, pues la corriente va a tender a, a subir o a bajar dependiendo de la carga
y también que podemos averiguar el T, el T de tiempo del circuito, que es igual al capacitor por el voltaje, el capacitor por la resistencia, que básicamente en los dos casos nos daría 20 segundos, en 20 segundos el tiempo. Entonces básicamente de eso trataba el laboratorio número 3. Buenos días, mi nombre es Jason Guerrero, soy del grupo número 3 y básicamente lo que les voy a explicar fue acá lo que se hizo en la tercera parte del laboratorio, que son sobre circuitos RC. Lo que trató el laboratorio número 3 es sobre carga y descarga de capacitores. Entonces, primeramente les voy a explicar lo que se trata la carga del capacitor. Como podemos ver en la simulación, podemos ver que el capacitor tiene pues obviamente el voltaje que está siendo almacenado gracias a la liberación de diferencia de potencial por este paso de energía que está dejando circular la diferencia de potencial para que el capacitor se cargue mediante un tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Pasan dos cosas muy curiosas. Primeramente, que al momento de cuando el capacitor la diferencia de potencial en el capacitor aumenta, la diferencia de potencial en la resistencia disminuye. O sea, quiere decir que cuando el capacitor tiende a cargarse, la resistencia va a tener una diferencia de potencial muy baja y va a tener también otra consecuencia, o no consecuencia, otra cosa muy importante, que la corriente también va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque pues el flujo de corriente va a ser, corriente va a ser menor, porque ya el capacitor va a entrar a cargarse completamente. Si nos vemos, el capacitor ya tiene 6.134 voltios, o sea, le faltaría muy poco para almacenar los 9 voltios que va a almacenar. Si miramos, se va a seguir cargando el capacitor, pero si nos fijamos, la corriente va a seguir bajando. Entre más almacene diferencia de potencial el capacitor, la corriente va a ser mucho menor. Básicamente eso se puede explicar con algo muy sencillo. Es como en un bar, ¿sí? En un bar, cuando recién abren un bar, todo el mundo empieza a llegar, pero cuando es más tarde ya muy poca gente empieza a entrar y a entrar. Básicamente eso sucede en el capacitor. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el laboratorio número 3. En este punto me voy a enfocar en el 3.1, el cual va de la mano con el anterior, donde hallamos el voltaje del tiempo por medio del capacitor. En este punto nos vamos a enfocar a sacar la regresión exponencial por medio de Solver, que es un aplicativo de Excel, ¿sí? Pero es importante que tengamos primero en cuenta la siguiente ecuación, la ecuación de carga de un capacitor, que es esta. Entonces voy a mostrarles cómo funciona Solver. Bueno, aquí estamos en Excel. Lo que hacemos inicialmente es poner las dos constantes, A y B. Inicialmente asumimos que son 1 porque no las conocemos, y Solver nos ayuda a conocer el valor de esas dos constantes de la ecuación que les mostré anteriormente. Aquí está la tabla de tiempo, voltaje, los datos que les había contado que hallamos en el anterior punto con el capacitor. Y este es el voltaje calculado, pero ese es el voltaje calculado teórico con la ecuación. Y este es el experimental. Acá hallamos la diferencia cuadrática, realizamos la suma de esto y enfocándonos en este valor, aplicamos Solver. Solver nos ayuda a que el valor real del voltaje se acomode, ¿sí? En estas dos columnas, ¿sí? Y aquí nos muestra pues la diferencia. Bueno, entonces ustedes me estarán preguntando, ¿quién es B? Es igual a la constante de tiempo, que a su vez es igual a 1 sobre RC sobre 1, de la siguiente forma. Aquí la podemos ver. Y nuestro objetivo era calcular A y B, que son estos dos valores. Por otro lado, se realizó la gráfica
Esta es la gráfica donde los puntos naranjas son los valores calculados por la ecuación y los parámetros de Sol. Y la línea azul es los valores experimentales. ¿Vale? Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias.